Les pido por favor a las personas que nos visitan por primera vez, si quieren ponerse de pie un segundito. Por allá atrás ya nadie más. ¿Sabían ustedes que dice la palabra que Dios los trajo con cuerdas humanas a ustedes aquí? Hay una relación de nombres que se escribieron en unas hojas y se estuvo orando por ustedes. Entonces, quien los trajo aquí es Dios, porque hay un propósito de parte de Él para sus vidas. Y les damos la bienvenida. Por favor, hermanos. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañen. Qué bueno que hicieron un espacio dentro de sus actividades, de los compromisos quizá que tenían, para dedicar un tiempo a compartir con nosotros. Sean todos bienvenidos. Agradezco a Dios que nos estén acompañando para escuchar esta predicación. El viernes y sábado próximos de esta semana que comienza, se estará celebrando la Nochebuena y Navidad respectivamente. Y por ello en esta ocasión veremos el verdadero significado de la Navidad, esperando en el Señor que sea de mucha bendición. Y para ello vamos a poner primeramente en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por habernos traído con bien a tener este tiempo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú el que guíe el entendimiento en nosotros de los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, y que en ello quede comprendido, Señor, cuál es el verdadero significado de la Navidad. Agradecemos tu bendición en este tiempo. Tú dispón a cada uno de los oyentes, Señor, a que reciban tu palabra, y te lo agradecemos reconociéndote y dándote la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ¿qué es lo que se celebra en la Navidad? ¿Alguien me quiere decir? Adelante. El nacimiento de Jesús. ¿Alguien más? Correcto. Y en verdad, cuando lo celebramos, hacemos memoria de ese nacimiento, ¿no, verdad? Normalmente utilizamos la Navidad para compartir una cena agradable. Tomamos la Navidad para reunirnos en familia. Tomamos la Navidad para quizá tener compañerismo con amigos de trabajo, con vecinos, pero en realidad no estamos celebrando a ese nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? En algunas ocasiones pues hay bebida alcohólica, hay baile, pero lo más importante, a ese ser que vino a este mundo, lo dejamos fuera. La Navidad es la fiesta más celebrada en el mundo entero por los hombres. Vemos negocios, vemos hogares, vemos calles con adornos. Se dan muchas felicitaciones, muchos abrazos, se hacen regalos. En las empresas se celebran cenas de fin de año. Hay obsequios de parte de los empresarios para sus trabajadores. Se reciben aguinaldos. Se hace una atmósfera supuestamente de alegría, pero en verdad todas las personas que gozan en esta época, ¿no, verdad? Hay personas que aún no la celebran y a manera de broma decimos son los Grinch, ¿verdad? Haciendo referencia a un personaje X que no tenía para nada conmemorar esa celebración. Cuando nosotros festejamos el cumpleaños de alguien, hacemos la fiesta entre nosotros y dejamos aparte a esa persona. No, ¿verdad? Llegamos con ella, la abrazamos, le decimos qué bueno que cumpliste años, le llevamos algún obsequio y compartimos con él. Dice Mateo 15:8 en la palabra de Dios. Baja. ¿Sí alcanzan a ver? Sí se alcanza a ver. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, como se mencionaba hace un momento, sí en verdad sabemos que se celebra el nacimiento de Él, la llegada de Él a este mundo, pero en realidad no lo festejamos a Él. Nos damos un tiempo para nosotros. La palabra de Dios en Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que se vive en la actualidad? Se viven tiempos peligrosos, ¿verdad? Constantemente vemos las noticias y a donde le cambiemos al canal que sea y el noticiero que veamos, las noticias son las mismas. Hay atrocidades que se cometen con los niños, hay despojos, hay asesinatos, hay asaltos. Yo creo que los que estamos aquí presentes, si no nos ha tocado, por lo menos en lo personal, a algún familiar o algún conocido le ha tocado, pero todos hemos tenido una experiencia cercana con esa atmósfera que se vive de peligro, de incertidumbre. Y ese peligro y de incertidumbre, ¿qué trae? ¿Qué ambiente trae a los corazones de las personas? Al sentimiento que se percibe cuando anda uno en la calle. Miedo. Aparte de miedo, ¿qué se percibe en la atmósfera, en las calles? Inseguridad. ¿Y eso qué nos trae? ¿Falta de qué? ¿Falta de qué? ¿Qué sentimos en nuestro corazón? Tristeza, enojo, impotencia, incertidumbre. Y hay una palabra que encierra algo más allá. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en esa atmósfera que se vive? Hay soledad, paz. Paz es algo, una palabra que encierra muchas cosas, ¿verdad? En relación con la paz, las noticias que vemos, ¿qué tipo de noticias son? Son noticias que son noticias trágicas, son noticias malas, son malas noticias. A veces inclusive hasta cuando queremos comentar algo decimos, ¿qué quieres escuchar primero? ¿La buena o la mala? ¿Verdad? Y en los noticieros que escuchamos, pues puras malas, ¿verdad? Puras malas noticias. Dice la palabra de Dios, Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, ¿para quién? Para los impíos. Ah, caray, ¿quiénes serán los impíos? ¿Quién se imaginan que sean los impíos? Los pecadores, exactamente. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hace varios años, cuando le tocaba a uno que lo asaltaran, pues nada más le quitaban a uno las cosas, pero ahora porque trae o porque no trae, lo lastiman a uno, o inclusive ha llegado la ocasión en que le quitan la vida a la persona. Ya no hay ¿qué? Misericordia. No hay temor de Dios. Isaías 59:8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Ellos tampoco la tienen, a pesar de que se muestren, ¿no?, hombres violentos y sin misericordia, como que nada les importare. En realidad ellos no tienen paz. Isaías 59:7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Isaías 59:12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, Dios, y nuestros pecados han atestiguado ¿contra quién? Contra nosotros, dice la palabra de Dios. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Muchas veces hay personas que cometen alguna fechoría y dicen, nadie me vio. Pues según ellos, porque el que sí nos ve es Dios. Dice Dios que sus ojos están puestos sobre nosotros. Él sí sabe lo que hacemos, pero también nosotros. Y nuestra conciencia nos acusa de ello. Por eso dice la palabra ahí,
conocemos nuestros pecados. ¿Y quién más? Dios. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Primero vamos a ver el significado de Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitatem o nativitas, que significa nacimiento. Y la expresión de Navidad se aplica precisamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Belén, parece curioso que el término Belén venga de la palabra hebrea Betlehem, que significa casa de pan o nacimiento del pan o lugar a donde nace el pan. Dice la palabra de Dios en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. Nos da vida a nosotros. Juan 6:35 en su parte A dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. En Juan 6:37b dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Muchas veces cuando nos acercamos a compartir el Evangelio con alguna persona, nos dicen, pues yo no me acerco a Dios porque pues tengo tantos pecados que ni siquiera va a querer escucharme. Pues déjame decirte que no, que Dios tiene los brazos extendidos para recibirte. Sean tus pecados pequeñitos o sean muy grandes según la perspectiva de la humanidad. Pero para Dios, todos hemos pecado. Así como en esta época las personas realizan los preparativos correspondientes a estos días que se celebran, Dios también hizo planes para traernos esa Navidad y darnos las buenas noticias a comparación de las que recibimos en los noticieros o en los periódicos o en los medios masivos de comunicación. Ahorita el Internet, que también nos trae noticias casi enseguida de que acontecen las cosas, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hizo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. ¿Y a dónde encontramos lo que dijo Dios a través de sus profetas? En su palabra, en la Biblia está. Y todas esas profecías han venido teniendo cumplimiento. Nos vamos dando cuenta que efectivamente lo que había dicho Dios cientos de años o a veces miles de años antes han venido teniendo cumplimiento. Y vamos a ver algunas. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿De quién están hablando? Del Señor Jesús. Hace aproximadamente 2700 años quedó escrita una profecía de parte de Dios en el libro de Isaías 9:6 y dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe ¿de qué? De paz. Isaías 7:14, en la palabra de Dios dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oye, ¿no se llamó Jesús? ¿Por qué Emmanuel? Déjenme decirles que esa palabra de Emmanuel es un término hebreo compuesto que da a entender que es la presencia de Dios en medio de los hombres. Por eso dice Dios con nosotros. No se refería a que iba a tener ese nombre. Y el pueblo judío lo entendió así, que iba a ser la presencia de Él en medio de nosotros. Las buenas noticias están en la Biblia y las menciona como el Evangelio. ¿Saben qué quiere decir Evangelio? ¿No? Ok. Evangelio o buena nueva o alegre mensaje que Dios nos salva en Jesucristo. El término Evangelio es la transcripción literal del griego Evangelión, que es un adjetivo sustantivo que significa buena nueva o alegre mensaje, y consta de eu, bien, bueno, y de ángelos, mensajero o anuncio, o del verbo angelin, anunciar. El plural evangelio se aplica a los 4 libros escritos o atribuidos a los discípulos
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí aplica. No es que sean evangelios diferentes, sino que son enfoques diferentes de unos mismos hechos. Pero ¿cómo nos hizo Dios llegar esas buenas noticias a nosotros? Vamos a ver. El discípulo Lucas dice que indagó diligentemente, investigó, preguntó con quienes habían visto, con quien habían tenido trato directo con el Señor Jesús, y diligentemente hizo una narración en ese evangelio, en el libro de Lucas. Y dice allá en el capítulo 1, versículo 26 al 31, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Cuando dice de la casa de David, significa que era descendiente del rey David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó en sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sus papás, María y José, no le pusieron el nombre, sino fue dado por Dios mismo a través del ángel que envió. Dice, y llamarás a su nombre Jesús. Y dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué? Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Esto era una tremenda revelación lo que le estaba haciendo el ángel a María. Y es una revelación que en su momento muchos fariseos entendieron. Hay un pasaje a donde el Señor Jesús sana a un paralítico y le dice: tus pecados son perdonados. Y entonces los fariseos empiezan a decir: bueno, ¿cómo es posible que Él, que lo conocemos, que vive en medio de nosotros, le diga que le perdona sus pecados? Dice Marcos en el capítulo 2, versículo 7, en su parte B, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en ese pasaje el Señor se atribuye y dice: bueno, pues para que vean que yo tengo potestad aquí también, pues le digo: toma tu cama y llévatela, y levántate y anda, ¿no? Mateo 1, 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que es la profecía que está en Isaías. Y siguió diciendo el ángel a María en Lucas 1, 36 y 37, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril. Y dice el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. En Lucas 1, 39 al 44 dice: en aquellos días, levantándose María, se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de quién? De mi Señor. Y cuando dice mi Señor, la palabra que está ahí se está refiriendo a Dios. Es un término griego que se lee como kurios y se le aplica a Él, al Señor. Venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lo que Dios habla en su palabra, lo cumple, porque Él no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces prometemos o decimos y no hacemos o no cumplimos, ¿verdad? Pero el Señor siempre. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija ¿en quién?
en Dios mi Salvador. Ah, caray, la Virgen necesitó un Salvador. Y si la Virgen que dio a luz al Señor Jesús necesitó un Salvador, ¿yo lo necesitaré? Sí, ¿verdad? Previo a este pasaje hay una narración acerca de que Zacarías, como sacerdote en el templo de Dios, estaba ofreciendo incienso en el templo, y el ángel que fue con María a darle la noticia le había aparecido junto a él para decirle que Dios había escuchado sus oraciones y que iba a tener un hijo. Entonces Zacarías le dijo al ángel: bueno, pues ¿cómo voy a saber esto? Pues si ya estoy viejo y mi mujer estéril. Entonces en ese momento el ángel le dijo: porque no creíste lo que te dije, que fue de parte de Dios, pues entonces ahora vas a quedar mudo. Por eso aquí se menciona que en ese momento en que él escribió el nombre de su niño, volvió a recuperar el habla. Dice en Lucas 1, 65 y 66, se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. La noticia seguía extendiéndose, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Lucas 1, 67 al 70. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso ¿qué? Salvador, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahí Zacarías estaba reconociendo que esas noticias que le estaban llegando, lo que estaba aconteciendo, ya había sido anunciado de parte de Dios a través de sus profetas, y era el cumplimiento de esas profecías. En el versículo 76 al 78 de Lucas 1, dice: y tú, niño, refiriéndose a Juan, profeta del Altísimo serás llamado. Ahí le estaba siendo revelado qué es lo que iba a ser de ese niño cuando creciera. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El Señor estaba preparando algo grande para la humanidad, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de ¿qué? De sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Caminos de paz, buenas noticias. Y el niño Juan crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pero entonces luego, ¿qué pasó con María? En Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que era el emperador romano en ese entonces, que todo el mundo fuese empadronado. Esto lo hacían con el fin de tener un control de los impuestos y tributos que recaudaban del pueblo. Dice el versículo 3 al 7, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto que era descendiente del rey David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba ¿qué? Encinta. Por ahí busqué qué distancia había de ahí de Galilea, de Nazaret, hacia Belén. Me encontré con que hay 130 kilómetros de distancia. Es como de aquí a Puebla. ¿Se imaginan? Y en ese estado. Dice, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo te quiero preguntar en este momento, no me contestes, ahí en tu corazón medita, cuando llega este tiempo de Navidad, ¿tienes lugar para el Señor en tu vida, en tu corazón? Él se dio un espacio para venir de su gloria, descender de su trono y venir a ser el ser más indefenso y dependiente de tener todo el poder y todo el control y todo su reino, a ser la persona
y el ser más indefenso, dependiente de dos personas humanas que eran creación de él, ¿verdad? Dice Lucas, capítulo 2, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó, y de resplandor tuvieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Se imaginan cuántas noticias había recibido María de ello? Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Dios. Dice en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y aquí no se refiere a que haya tres dioses, sino que son tres personas compartiendo la misma deidad. Dios mismo había venido a este mundo. Y no, cuando nació el Señor, no era una mezcla de mitad de hombre y mitad Dios. Él conservó todo su ser divino, pero también fue humano, 100%. Dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se estaba cumpliendo la profecía que había dado Isaías 700 años antes de que él naciera. En Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.10 al 11 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero aquí la frase no le conoció no se refiere a que no tuvo noticias acerca de él, se refiere a que no tuvo una relación cercana, una relación personal, que es la que Dios quiere tener contigo a partir de hoy. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de parte de Dios. Entonces, ¿quiere decir que no todos somos hijos de Dios? Sí, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Porque está poniendo dos condiciones. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron. ¿Y qué más? A los que creen en su nombre. Ajá. Les dio qué potestad, les dio la facultad, les dio el permiso, les dio la autoridad y les dio el gran privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces el versículo 13 dice que no es de voluntad de carne ni de sangre. Entonces, no porque yo diga, pues yo soy hijo de Dios, quiere decir que ya lo soy, sino que eso viene de parte de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Jesús es un término griego, Yeshu, en hebreo es Yeshua, y significa Jehová salvará.
Para quienes no lo saben, Jehová es el nombre propio de Dios. Algunos textos bíblicos lo traducen como Yahvé, ¿verdad? Y Cristo viene del griego Christos, y en hebreo es Mashiach, que significa el Mesías, y Mesías significa el ungido de Dios. En Lucas 2, 25 al 33 sigue diciendo la palabra: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Quiere decir que sí había personas que, estudiando las Escrituras, sabían que el tiempo estaba cerca y esperaban esas cosas, y este hombre era uno de ellos. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, antes de que viese al Mesías. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer de él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¿Saben qué significa la palabra gentiles? Dios, a quienes primero se manifestó, fue a una persona que derivó en un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y para el pueblo de Israel es su Señor y su Dios. Pero la palabra de Dios nos revela que no es nada más Dios para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Cuando dice luz para revelación a los gentiles, significa a toda aquella población o persona que no fuera judío. Y eso nos aplica a nosotros. Y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaba también allí Ana, que era una profetisa. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, y sirviendo de día y de noche con ayunos y con oraciones. Esta, presentándose en esa misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2, 39 y 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Mateo 2, 1 al 5 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Hasta allá seguía extendiéndose la noticia de ese nacimiento, diciendo: ¿dónde está? ¿Quién? El rey de los judíos, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Ya estaba enterada toda Jerusalén de ese acontecimiento grandioso. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los escribas y los fariseos sabían de esa profecía, como que no le dieron mucha importancia, ¿va? Y sin embargo habían venido esas personas del oriente a adorar al Señor. 700 años aproximadamente antes de Cristo, hay una profecía en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba reconociendo quién era ese guiador. Vamos a ver qué dice Mateo en el capítulo 2, de los versículos 7 al 13. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id de allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando la halléis, pues me lo hacen saber para que yo también vaya a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Se perdió la Navidad y quiso acabar con ella. Y no solamente los escribas y los fariseos, también se perdieron la Navidad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos perdido la Navidad? Como la festejamos. Pero es más triste perderse la Navidad de lo que Dios nos ha estado revelando hoy a través de su palabra. Lucas 3, versículo 1 al 4a, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, del hijo de Zacarías. Aquí estaba ya respondiéndose a la pregunta: ¿quién irá a ser este pequeño, no? En el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No era nada más un acto simbólico, sino tenían que reconocer y confesar sus pecados. Y dice Lucas 3:6, y verá toda carne, ¿qué? La salvación de Dios hacia nosotros. Lucas 3:15 al 18 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones acerca de Juan, porque todavía no les quedaba claro quién era él, a pesar de que ya estaba ahí la profecía, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con esas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas a su pueblo. Otra vez buenas noticias. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué se refería a él como Cordero de Dios? Bueno, Dios les había dicho a su pueblo que en medio de una celebración que para ellos es la Pascua, sacrificaran un corderito, y en perfecto estado lo sacrificaban para cubrir sus pecados. Eso lo hacían cada año. Y entonces aquí Juan el Bautista estaba revelando algo más grande, porque lo que hacían cada año era para limpiar sus pecados de ese lapso. Pero aquí él estaba revelando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no iba a haber pecado para la persona que lo recibiera. La palabra de Dios en Lucas 4, 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De nuevo la profecía se cumplía en su persona de él. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 3, 7 al 8a dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En nuestros pensamientos, lo que yo estoy haciendo está bien, pues es de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo digo, a lo que yo soy, a lo que yo hago. En términos jurídicos, dice, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y es duro porque a veces también nos encontramos con quienes nos dicen, pues yo mejor ni la leo, ¿verdad? No leo la Biblia ni me acerco mejor no quiero saber. Pues déjame decirte que el desconocimiento de lo que dice la Biblia, lo sepas o no lo sepas, te va a aplicar a todo mundo. Hebreos 3:15 dice: entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, vuelve a decir de nuevo, no endurezcáis vuestros corazones. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué significa esto? Pues que ninguno de los seres humanos se libra de ello. Dice el versículo 16 al 18, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De nuevo, una mala noticia por ahí, ¿verdad? ¿Quiénes de los que estamos aquí no han pecado? Todos. Dice la palabra, todos hemos pecado. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Ah, caray. Entonces, después de muertos, ¿va a haber un juicio? Sí. Entonces, ¿no hay reencarnación para ser una persona mejor? No. Pues dice Dios, de la manera que está establecido. Él así lo estableció. Para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Va a haber un juicio. Apocalipsis 20, en su versículo 11, en la parte A, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en ellos, según sus obras. ¿Han oído hablar de las actas administrativas? O aún de las actas jurídicas, ¿verdad? Por ahí los que saben de leyes. Asientan los hechos y dicen, esto pasó así, así, y entonces, por tanto, aquel es culpable. Pues todo lo que hemos hecho está escrito ahí en esos libros. ¿De qué manera nos lo va a revelar Dios? No lo sé. Pero Él tiene lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Haciendo un paréntesis, por ahí a veces se escucha de las personas que han estado cerca de la muerte. Y muchos, la mayoría manifiestan, dice, en segundos vi pasar toda mi vida. Pues quizá a lo mejor de esa manera lo revele Dios a quienes lleguen a ese juicio. Y entonces, ¿qué vas a decirle al Señor? ¿Yo no fui? Pues no. Te va a mostrar lo que fue tu vida, la de los que están allá afuera. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el versículo 15 te dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Igual, cuando compartimos el evangelio, a las personas no les gusta a veces que hablemos acerca del infierno, pero es algo que está escrito y el Señor lo mencionó muchas veces. Haríamos mal si no dijéramos, pues el Señor dice en su palabra esto, que si eres juzgado y te encuentra culpable, pues vas a parar allá. La vida no se acaba después de la muerte. A algunos de nuestras visitantes les tocó ver hace rato una representación de una persona que hacía ejercicio todos los días, que se cuidaba, que no fumaba, no tomaba, no se desvelaba, se checaba con el médico, dice desde la punta de sus cabellos hasta la uña de sus pies, cuidadosa en todo, pero un día tuvo un accidente. A veces oímos de muertes de personas famosas,
Personas que nunca en un momento se pusieron a pensar, quizá, que el día de mañana o media hora después ya no iban a estar en este mundo, con el dinero, con la fama, con la preparación, con las relaciones que tienen, la seguridad que tenían en su vida en ese momento. Pensaban que nunca les iba a llegar ese momento. Pero nadie tenemos la vida comprada. A veces, no sé, en el baño una caída y hasta ahí quedó. ¿Cuántas veces hemos oído de deportistas? Es una persona sana, joven, ¿qué le puede pasar? Y al ratito oímos la noticia que ya se murió, ¿verdad? Por ahí me comentaban de un artista que se murió riéndose. Pues dicen, se murió feliz, quién sabe, ¿no? Pero ¿qué dice entonces Romanos 3, 24 al 25? Dice, siendo justificados gratuitamente, aquí está la buena noticia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo voy a leer de nuevo despacito. Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Él con su sangre nos compró. Eso significa la palabra redimir. Comprar. Él pagó con su sangre por nosotros. A quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, ¿qué te pide Dios que tengas? Fe. En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, no de nosotros, pues es un don, es un regalo de parte de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oye, entonces de nada me sirve de haber dado al Teletón o hacer otras aportaciones por ahí. Pues déjame decirte que es algo bueno de tu parte, pero no te va a ayudar delante de Dios. Porque entonces, ¿qué diríamos si llegas a hacer eso? Pues yo estoy aquí en el cielo porque hice buenas obras, ¿verdad? Y eso no es. ¿Por qué? Porque muchas personas no van a poder hacerlo. Y además, no se trata de ello. La situación aquí es que transgredimos la ley de Dios y eso nos hizo culpables. Y el castigo, pues es el lago de fuego y azufre que dice la Biblia. Dice Romanos 3, 28 al 30, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por medio de la fe. El libro de Isaías, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo, para nosotros hace más de 2700 años, dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré, ¿de qué? De tus pecados. La gran buena noticia. Romanos 10, 8 al 11. Aquí en esta parte de la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. Porque, ya me enteré que soy pecador, que estoy condenado. Y como pecador estoy condenado y no puedo hacer obras buenas para llegar a Dios. Entonces, ¿cómo le tengo que hacer? Pues Dios nos dice de qué manera. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice,
todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Nosotros acabamos de escuchar la palabra? Sí. ¿Entonces podemos tener fe? Sí, porque la fe viene por el oír su palabra. La palabra de Dios. Estimada persona que nos visitas hoy por primera vez, quisiera preguntarte, ¿esto que acabas de escuchar es la Navidad para nosotros? Y aparte de ser la Navidad, es el Evangelio. Eso es el Evangelio, lo que acabas de escuchar. Y yo te quiero preguntar, si el día de hoy quieres recibir la Navidad de parte de Dios para que tengas un lugar allá con Él y para que esté inscrito tu nombre en el libro de la vida, para que el día que llegue el juicio, el Señor te diga, pasa, porque yo ya pagué por tus pecados. ¿Quisieras hacer una decisión para recibir a Cristo en tu corazón? ¿Sí? Bueno, yo te invito a que inclines tu rostro. Voy a hacer una oración. Si tú la haces de corazón sabiendo y teniendo con entendimiento lo que le estás diciendo a Dios y lo creyeres en tu corazón como aquí dice la palabra y se lo digas a Él, Él te va a perdonar. Inclinen por favor sus rostros y dile estas palabras al Señor. Dios Todopoderoso, Señor, hoy he escuchado el Evangelio y reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco que mis pecados me condenan a ir al infierno. Señor, tú preparaste con cientos de años antes a tu Hijo Jesucristo para darnos una Navidad, para que Él viniera a este mundo, Señor, y derramara su sangre preciosa en la cruz. Él ocupó mi lugar ahí, Él ahí pagó por mis pecados. Señor, me arrepiento de los pecados que he cometido. Señor, te ruego que la sangre preciosa que derramaste en la cruz borre mis pecados. Te ruego, Señor, que veas y tengas misericordia de mí. En este momento, abro mi corazón para que mueres en él. Ven a mi vida. Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y si está en tu voluntad, haz de mí tu hijo, tu hija. Hazme parte de tu familia. Señor, reconozco que después de que moriste en la cruz, tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por mí. Te ruego que veles por mi vida, que traigas paz a mi vida, por las cosas que he pasado, Señor. Tú me conoces, tú sabes por qué no me había acercado a ti, Señor, pero hoy entrego mi vida a ti. Señor, te agradezco lo que has hecho en este momento por mí y te doy gracias y todo esto lo pongo en tus manos preciosas en el nombre de Cristo Jesús, ahora mi Señor y Salvador. Amén. Yo quiero preguntarte, no te avergüences porque dice la palabra de Dios que no te debes de avergonzar del Evangelio, porque si lo niegas a Él delante de los hombres, Él también te negará delante de su Padre. ¿Quisieras levantar tu mano o ponerte de pie para que sepamos que hiciste esa decisión? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. También a ustedes. Dios te bendiga. A partir del día de hoy, bueno, Dios va a guiar sus vidas. Él nos dejó escrita su palabra y bueno, en Él tenemos conocimiento y entendimiento de todo lo que Él quiere para nuestras vidas, porque afortunadamente no es un libro que hable de religión. Él habla en su palabra acerca de lo que quiere para nuestras vidas en matrimonio, para nuestros hijos, pero además tener la relación con Él. Y conforme lo vas estudiando vas viendo qué propósitos tiene Él en tu vida.
y vas a ver que a partir de hoy Dios te va a dar paz en medio de todas las circunstancias que vives. ¿Sí? Hermanos, yo los invito a que también se acerquen con nuestras visitas que hicieron de Sion y las abracen, estrechenle su mano, porque son personas que para Dios acaban de nacer hoy. Hoy acaba de nacer la Navidad en sus corazones. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a terminar este tiempo agradeciéndole a Dios. Dios, Padre, Señor, te agradecemos este tiempo y la bendición que has dado a las personas que han hecho esta decisión para recibir tu misericordia. Gracias, la gloria y la honra son tuyas, Señor, por ello. Gracias, Padre, por permitirnos tener un poquito de entendimiento de tu palabra. Señor, te agradecemos tus bendiciones. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que recurren a ti en oración, Señor, para que ya sea que les sanes si padecen enfermedades o les proveas en las circunstancias que están padeciendo. Señor, sé tú con ellos, bendíceles, ayúdales, guíales, Señor, prospérales en cada una de sus necesidades, abúndales en bendiciones, Señor. Te ruego por todos aquellos que han estado presentes, guíalos a que compartan también a otras personas para que también reciban esta bendición. Te agradecemos de todo ello, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.